A finales del pasado año nos marcamos el objetivo de conocer un poco más de cerca la historia de Castiblanco. Para ello acudimos a la historiadora de nuestro pueblo, Ana María Jiménez, que nos comentó un poco cómo fueron esos inicios y que hoy en este segundo reportaje vamos a continuar con lo que es la trayectoria de nuestro pueblo y cómo se va desarrollando de cara a un futuro y tener hoy lo que hoy es Castiblanco de los Arroyos. Buenos días, Ana María. Buenos días. Gracias nuevamente por atendernos. Y antes de comenzar con este segundo episodio de lo que es la historia de Castiblanco, si te parece vamos a hacer un poco de recuerdo de lo que hablamos en el primer reportaje, en la primera toma de este reportaje. Y bueno, vamos a hablar un poco de fechas y de cuáles son los primeros datos que se conocían de Castiblanco, así un poquito por encima, para podernos situar ahora a partir del siglo XVI, que fue donde lo dejamos. Muy bien, lo que habíamos comentado en aquella primera entrevista era cómo el pueblo había nacido a partir de la fundación de un castillo en el Cerro de la Magdalena, de la Malena, como se la conoce también popularmente aquí en el pueblo, y cómo en torno a ese castillo se había levantado la ermita consagrada a Santa María Magdalena, y alrededor de esos dos grandes edificios pues se había ido asentando la población y había ido comenzando a crecer lo que luego sería nuestro pueblo. Vimos cómo con el paso del tiempo ese castillo se fue abandonando poco a poco y los vecinos se fueron asentando en la ladera de la colina, una ladera que por sus condiciones era más habitable, era más cómoda de ocupar, por la zona norte, la que va descendiendo hacia lo que hoy es la actual plaza de la iglesia. Y ahí es donde prácticamente lo dejamos ya a principios del siglo XVI. Nos situamos a principios del siglo XVI, como tú dices, y ese siglo, ¿qué es lo que caracteriza a Castiblanco? Bueno, es un siglo de grandes transformaciones a nivel nacional, porque se están creando el gran reino de Castilla, en la época de los Reyes Católicos, luego ya la época posterior de la conquista de América. Y para Castiblanco va a ser una época fundamental porque Sevilla se convierte en la gran capital económica y comercial del Reino de Castilla. En Sevilla se va a concentrar todo lo que es el comercio de Indias, va a ser el gran centro director o el gran centro cultural también del Reino de Castilla, y las comunicaciones entre Sevilla y lo que es el centro de ese reino, la capital posterior que se establece en Madrid y las grandes capitales de Castilla, se van a realizar precisamente a través del Camino Real de Extremadura, que es el que pasa por Castiblanco. Así que todas las comunicaciones de Sevilla con el interior de Castilla se van a realizar precisamente a través de este camino donde se ubica Castiblanco, de ahí su importancia. Me imagino que será un siglo en el que pasarán muchas personas por aquí, por Castiblanco, ¿no? Pues sí, es además una de las épocas en las que más referencias tenemos sobre el pueblo, entre otras razones porque muchos de aquellos viajeros van dejando constancia, van dejando noticias de su paso por aquí. Entonces, no solamente tenemos noticias de los grandes políticos, de los reyes, de los príncipes que pasan por aquí y que conocemos a través de documentos oficiales, sino también de otra serie de viajeros, de eruditos, de personas dedicadas a la ciencia o dedicadas al estudio, que van a hacer descripciones de los viajes que realizan. Entonces, en esas descripciones de viajes, pues mencionan la villa de Castiblanco, el número de sus vecinos, las casas, la situación en la que se encuentra el pueblo, a qué se dedican sus gentes, y a partir de ellos pues podemos tener pues unas pinceladas de lo que era entonces la villa de Castiblanco. Antes de hablar de esas características del municipio, ¿qué personalidades pasaron por aquí? Bueno, pues como ya he mencionado, aparte de los reyes y monarcas, ya sabemos y ya mencionamos anteriormente pues que por aquí había pasado Fernando el Católico, Sancho IV. Ya en época moderna pues pasa por ejemplo el emperador Carlos I, cuando va a contraer matrimonio con su prima Isabel de Portugal, matrimonio que se realiza en Sevilla. Van a pasar también por aquí otra serie de personajes nobles como el gran duque de Toscana, Cosme de Medici, que además al realizar este viaje por los reinos de España
recoge una descripción de ese viaje y ahí es donde tenemos una de las referencias de Castiblanco. Otros personajes importantes, pues Hernando Colón, el hijo del descubridor de América, que además era una persona con un gran espíritu humanista. Estaba muy interesado por todo lo que era el conocimiento, por la botánica, por la geografía, por una gran cantidad de ciencias. Entonces él también va a describir el viaje que realiza. Y aparte de estos personajes, pues otra serie de personajes, de eruditos menores. Aunque quizás el más conocido, aunque en principio su paso por aquí no fue algo, digamos, lúdico, no fue por la realización de un viaje y motivos turísticos, por decirlo así, fue Cervantes. Miguel de Cervantes quizás es el personaje que más conozcamos, del que más sabemos acerca de su paso por la villa de Castiblanco, porque la menciona en una de sus novelas ejemplares. La novela ejemplar de Las dos doncellas sitúa el inicio de la narración, el inicio de los acontecimientos de esa novela precisamente aquí en Castiblanco. Sin embargo, Cervantes cuando estuvo aquí no lo hizo por viaje, lo hizo porque en aquellos momentos estaba trabajando como agente fiscal, por llamarlo de alguna forma, y estaba encargado de la recaudación de impuestos. Por eso estuvo moviéndose por distintos pueblos del Reino de Sevilla y uno de esos pueblos que tuvo que visitar fue precisamente el de Castiblanco. Aquí podemos conocer un poco pues la importancia de nuestro pueblo y que aunque sea un pueblo pequeñito de sierra, sí que ha tenido su repercusión en la historia. Según los datos que tenemos confirmados, ¿cómo era ese pueblo de aquella época? Bueno, en principio era un pueblo no muy extenso, según los datos que nos proporcionan algunos de estos viajeros y lo que sabemos por los documentos oficiales, pues el número de habitantes oscilaba entre 970 habitantes, más o menos a principios del siglo XVI, hasta los 2100 a finales del siglo XVII. Probablemente ya en el siglo XVIII ha aumentado un poco ese número de habitantes. El número de casas, pues, rondaba las 150, según nos recoge el viaje de Cosme de Medici, y aproximadamente pues nos podemos imaginar con esos datos pues, que sería un pueblo pequeñito, con una docena de calles y otra serie de caseríos, de casas y demás, repartidas por lo que es el término. Ya en esta época hablaríamos como término de Castiblanco de los Arroyos. Podemos hablar de Villa de Castiblanco, pero no Castiblanco de los Arroyos. El término de los arroyos es muy posterior, eso ya se remonta a inicios del siglo XX, allá sobre el 1917, que es cuando se recoge ese nombre ya en las actas oficiales. Además del número de habitantes, ¿hay datos de cómo era esa población? Sobre lo que es las actividades que realizaban esa población, lo que nos dicen es que se dedicaban sobre todo a la ganadería y en menor proporción al cultivo. Entonces hemos de pensar que básicamente las mismas actividades que se realizaban durante la Edad Media, todo lo que eran temas de ganadería, explotación de colmenas, explotación forestal, pues se siguen manteniendo. A ello habría que añadir las actividades relacionadas precisamente con la afluencia de visitantes por ese camino. Entonces sabemos por las actas que hay cierto número de mesones, de posadas, donde se albergan todos esos viajeros. Todavía conservamos aquí la tradición del mesón del agua, ¿no? El mesón que está situado a las afueras del pueblo y donde según la tradición se alojó Miguel de Cervantes. ¿Se sabe en dónde estarían situados el resto de mesones? Por lo que hemos podido contrastar a partir de las menciones de las actas municipales, da la impresión de que la mayoría de esos mesones y posadas se concentraban sobre todo en la zona de la calle Ancha, zona de lo que ahora es la calle Nuestro Padre Jesús, porque es la zona más próxima al Camino de Sevilla. Además, las actas mencionan pues, en aquella zona precisamente la existencia de la Puerta de Sevilla, que sería el camino de acceso por el que entraban todos esos viajeros. Así que es lógico pensar que en torno a esa puerta por la que entraban los viajeros, donde estaban las posadas y mesones donde se iban a alojar. ¿Y cómo era el casco urbano de la época? Bueno, el casco urbano no nos podemos hacer muchas ilusiones. No debemos pensar en unas calles asfaltadas ni calles con una gran atención
municipal ni nada por el estilo. Eran más bien calles de piedra y tierra apisonada, que en épocas de lluvias pues nos podemos imaginar cómo estaría. De hecho, hay una calle, la calle Sal Si Puede, que es precisamente la actual calle Miguel Hernández, por la que hemos venido hasta aquí, que recibe su nombre precisamente de estas circunstancias, del mal estado en que se encontraba. De ahí el dicho, sal si puede, porque está tan mal que es imposible salir en buenas condiciones. Teníamos esa calle que es la que está, pues, comunica lo que es la zona de la iglesia con la parte más baja del pueblo. ¿Qué otras calles tenemos de aquella época? Bueno, para conocer las calles tenemos un documento muy curioso de la segunda mitad del siglo XVIII. Es un auto, un documento oficial emitido por la villa, donde en aquellos momentos, por lo visto, se había producido una plaga de gorriones y de grajos que estaban afectando seriamente a las cosechas. Entonces se permite a los vecinos, o casi se les pide, que contribuyan a eliminar esas plagas matando aves, matando gorriones o grajos. La distribución de los animales que debe matar cada vecino se hace siguiendo el orden de las calles y el número de vecinos que hay en cada calle. Entonces, a partir de ese documento podemos muy bien definir las calles que existían en aquella época. Entonces sabemos, por ejemplo, que en la zona de lo que es el Cerro de la Malena, bajando ya hacia la plaza, pues había varias calles. Estaba la calle Magdalena, que es la que estaría más próxima a la ermita, la calle Hospital, cercana a lo que era el Hospital de Santa Lucía. ¿Y que hoy en día dónde la podríamos ubicar? Pues en la zona del Altozano. No sabemos con certeza cuáles serían o qué trazado serían el de esas calles, pero imaginamos que serían calles que irían descendiendo desde el cerro hasta la zona de la plaza. Entonces, junto a esas calles, pues está también la calle de la plaza, la calle Carrera, la calle Sal Si Puede, que es esta calle que tenemos aquí detrás, la calle Real, que todavía sigue manteniendo ese nombre, la calle Fontanilla, tenemos la calle Herrería, la calle Ancha. ¿Se sitúan ya con esos mismos nombres? Sí, se mantienen con los mismos nombres. Muchas de ellas lo siguen conservando, otras en cambio lo han perdido. Por ejemplo, Santa Marta, ya hemos perdido el nombre de esa calle. Sabemos que estaba situada en las cercanías de la calle Ancha, pero no sabemos exactamente a qué altura. Lo mismo que la calle Nueva, que tenía que ser una prolongación también de la calle Ancha. Junto a esas, pues, había una serie de callejones que también nos recuerdan a unos topónimos, a nombres que todavía se conservan, como el Callejón de la Ataona, es el Callejón de la Ataona que todavía conocemos, la Plazoleta del Cascón, y otras que en cambio ya han perdido su nombre, aunque todavía siguen vigentes, como por ejemplo la calle Diego Alonso. Esa calle Diego Alonso es la que posteriormente ha sido denominada calle San Benito Abad, que es una calle que comunicaba la Plazoleta del Cascón con la calle Ancha. En esa época, ¿qué lugar o qué importancia ocupa lo que es la iglesia parroquial? Bueno, la iglesia parroquial, como ocurre en todas estas localidades en esta época, es el centro neurálgico de la villa, es el centro de la vida cultural, religiosa, la vida social, y se sitúa en un lugar central. Es además el edificio de mayor envergadura que hay en la villa, y es la que da un poco o la que marca el eje de desarrollo de la villa. Junto a la iglesia parroquial había también otros dos edificios religiosos, porque aún pervivía la ermita de la Magdalena, que aún sigue vigente y se sigue utilizando para el culto, y en su entorno se siguen practicando enterramientos, y también había otra pequeña ermita que está situada en la zona, o que estaba situada en la zona del puente, donde actualmente está la calle del Majal. Era la ermita de San Sebastián. Sabemos que en torno a estos tres edificios religiosos, lo que es la ermita de la Magdalena, la ermita de San Sebastián y la iglesia, pues era donde se celebraban además los enterramientos, eran zonas de cementerio.
Hablando de la vida religiosa, Ana María, tenemos también datos pues de cómo se celebraban esos cultos y de cómo era esa vida social en torno a lo que era la iglesia. Bueno, básicamente se seguía un poco la tónica que se ve ya en la época. Piensa que estamos en una época donde el tema religioso está candente. Es la época de la reforma, de la contrarreforma, de un momento en el que hay que, sobre todo lo que es en el mundo católico, hay que hacer evidente, hay que dar manifestación constante de esa fe. Entonces, hay evidentemente una serie de cultos que son de riguroso cumplimiento por prácticamente todo el mundo. Es un lugar, la iglesia y esos cultos, donde todo el mundo se reúne, donde todo el mundo ha de mostrar tanto esa devoción como también su estatus social. De hecho, hay problemas algunas veces, y los recogen las actas, por aquellas personas que dentro de la iglesia pues pretendían escuchar misa sentados, cuando el común del pueblo pues lo tiene que hacer de pie, porque en aquellos momentos no hay bancas ni nada de eso. Aparte de ese tipo de manifestaciones, pues sabemos que evidentemente hay santos, hay devociones que están muy arraigados en el pueblo. Y aparte de los que hay dentro del pueblo, también los que se ven en las ermitas del término, tanto en la ermita de Escardiel como en la ermita de San Benito. Se menciona pues la devoción a estas dos figuras y también la práctica de romerías y de actos litúrgicos en el entorno de estas ermitas. Conocemos en esos siglos un poco de lo que es la vida religiosa, pero en torno a lo que es la vida pública, edificios públicos, ¿cómo se reunían? ¿Tenemos datos también? Bueno, hay distintos tipos de edificios públicos, por llamarlos de alguna forma. Hay edificios públicos que son de reunión social y que están vinculados sobre todo a las tareas cotidianas, como por ejemplo los lavaderos, el lavadero donde se reunían las mujeres para lavar. Sabemos que uno de ellos estaba ubicado precisamente en la zona del puente, cerca de la ermita de San Sebastián. Debemos recordar que toda esta zona estaba recorrida por un arroyo, de ahí también la denominación de puente, y que evidentemente era muy favorable para que allí las mujeres pues pudieran dedicarse a sus labores de lavado. También otros edificios públicos donde se podían reunir pues eran los pilares. A diario había que ir a recoger agua a los pilares. Entonces hay varias fuentes o pilares que un poco siguen pues la ubicación que conocemos. Una de las más importantes, la Fuente Vieja, se sitúa precisamente en el ejido de abajo. Es lo que corresponde a lo que es el Pilar Viejo actual. Este es un lugar de reunión. Aquí todas las mañanas, todas las tardes se reúnen las mujeres, los hombres que van a llevar a los animales a abrevarlos y demás. Otros lugares de reunión, otros lugares públicos, pues precisamente esos dos ejidos. Ahí los ejidos son zonas llanas que están situadas en las afueras del pueblo y que se utilizan sobre todo para actividades agrícolas. Entonces había dos: un ejido del Corral o del Coso, donde actualmente se levanta la Plaza Amarilla, que en esta zona lo que había construido eran corrales para recoger el ganado. Y luego estaba el ejido de abajo, que es lo que actualmente se llama el ejido del cementerio, que era un lugar que, aparte de la fuente del Pilar Viejo, pues también se dedicaba a tareas agrícolas. Allí se situaban las eras, que hasta prácticamente mediados del siglo XX pues se ha seguido utilizando con la misma funcionalidad. Era allí donde se trabajaba con la era, se trillaba y demás. ¿Quiénes gobernaban el pueblo en aquella época o cómo se gobernaba? Bueno, en principio, al frente del pueblo, como en todas las villas de realengo, hay un consejo. Este consejo estaba formado por vecinos del pueblo. Normalmente eran los vecinos más pudientes, entre otras razones porque los vecinos más pudientes eran los que podían hacer frente a los gastos que requería el mantenimiento de la villa cuando era preciso aportar dinero, y al mismo tiempo, al ser los más pudientes, también disponían de más tiempo libre para dedicarlo a reuniones y demás. Y también eran los más ilustrados a la hora de redactar actas y preparar documentación, aunque no siempre era así,
De hecho, en algunas de las actas tenemos la firma de algunos de estos miembros del Consejo que firman con una X porque no saben escribir. ¿Qué tipo de mantenimiento o qué tipo de servicios ofrecían a los vecinos? El mantenimiento básico era asegurar el funcionamiento de aquellos edificios públicos necesarios para la vida económica y social del pueblo, básicamente el mantenimiento de las casas consistoriales, que eran las casas donde se reunían las reuniones de este consejo y que eran casas alquiladas, no tenían un edificio propio, el mantenimiento de la cárcel cuando era requerido e igualmente tenían que encargarse de la administración de justicia. Para eso estaban los alguaciles, que eran los agentes de justicia, una especie de policía. Y aparte de eso, pues el mantenimiento de otros edificios públicos, como podía ser el Pósito o Silla, que es el almacén de grano, el mantenimiento de las fuentes, asegurarse de que en esas fuentes pues no había ningún tipo de problema y que se aseguraba el abastecimiento de agua, y también encargarse de la seguridad ciudadana, sobre todo en casos de emergencia. Casos de emergencia como por ejemplo las epidemias. En esta época era muy frecuente que se propagaran epidemias. Las condiciones higiénicas no eran muy óptimas, que digamos, la medicina no estaba muy desarrollada, había muchas deficiencias alimentarias, entonces las epidemias normalmente cada vez que atacaban a una población pues podían causar grandes bajas. Para evitarlo, el Consejo, en el momento en que se tenía noticia del desarrollo de alguna epidemia en localidades cercanas, intentaba tomar una serie de medidas para asegurar que esa epidemia no se propagara hasta el pueblo. Lo más habitual, y teniendo en cuenta que esto es un lugar de paso, que por aquí están pasando continuamente viajeros y que pueden estar enfermos, la medida más elemental es la de cerrar las puertas de la villa. Y sabemos que en el curso de estas epidemias se mandaba inmediatamente cerrar tanto la puerta de Sevilla, que era la que daba acceso al camino por el sur, como la puerta del Pedroso, que es la segunda puerta que había en la villa y que debía dar salida a lo que es al norte, en dirección al Pedroso. Nos ha dado muchos datos, Ana María, por ejemplo, de esa sanidad, de la medicina, ¿quién se encargaba? ¿Tenemos datos también? Pues la verdad es que no hay muchos datos. Normalmente los que se encargaban de los asuntos médicos no eran personas tituladas. Raramente vamos a encontrar un médico titulado hasta el siglo XVIII, cuando ya se desarrolla un poco más la labor científica y se cuiden mucho más estos aspectos. En esta época, pues normalmente suelen ser lo que aparecen como barberos. Los barberos, que son también sangradores. La verdad es que es una medicina que a nosotros nos puede resultar bastante chocante, bastante extraña. Normalmente lo que se recurría más que a un médico es a los tratamientos tradicionales, a lo que nos contaba la abuela. Para ciertas enfermedades hay que tomarse tal cosa, para otras hay que tomarse esto. Remedios poco completamente más, caseros. remedios caseros. ¿Y de esa cárcel que nos ha hablado, dónde estaría situada? Pues la verdad es que no sabemos exactamente dónde estaría situada, no tenemos noticias de ella, pero sabemos que cuando más adelante, ya en el siglo XIX, se pretende construir una casa consistorial en condiciones ya dedicada única y exclusivamente a estas labores, pues está previsto construir una cárcel dentro de esa casa consistorial, por lo cual debemos imaginar que si las casas consistoriales están situadas cerca de la plaza de la iglesia, la cárcel no debía estar muy lejos. Tendría que estar cerca también de ese edificio y de la residencia de los alguaciles, que eran los que se encargaban de su custodia.
conocido un poquito más de cerca cómo era la vida social, la vida religiosa, cómo se desarrollaba Castiblanco en los siglos XVI, XVII, XVIII. En el próximo reportaje que queremos hacer sobre la historia conoceremos ya cómo se desarrolla nuestro pueblo en lo que es el XIX. ¿Algún dato más con el que cerrar este reportaje, Ana María, de cara a esa próxima entrega que vamos a tener? Bueno, en la próxima entrega lo que vamos a ver es que el panorama va a cambiar radicalmente. Esa función que tenía Castiblanco como pueblo vinculado al Camino Real va a desaparecer y entonces se van a producir grandes transformaciones dentro de lo que es el núcleo urbano. Pero básicamente lo que cabría destacar de esta última etapa que hemos visto, del 16 al 18, es un poco la continuidad, el mantenimiento de la tradición y cómo la vida ha seguido perdurando por unos cauces que apenas se han transformado. No ha habido grandes cambios, la gente sigue viviendo de forma tradicional, sigue dedicándose a las mismas actividades económicas que en época medieval y mantienen ese estilo de vida tradicional que, bueno, en cierto sentido también perduró prácticamente hasta el siglo XX. Pues muchísimas gracias, Ana María, por permitirnos conocer un poquito más Castiblanco, por adentrarnos en su historia y nada, deseando ya de conocer esas transformaciones pertenecientes a lo que es el siglo XIX y que tienen su repercusión también en lo que es la vida actual de Castiblanco. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros por dar esta oportunidad de dar a conocer todos estos datos que, bueno, que con mucho tesón y con mucha paciencia fuimos recopilando durante años, tanto mis compañeros como yo. Muchas gracias.